Yo te invito a que puedas tomar asiento. Bienvenido una vez más al Ministerio de ULAM. Dios nos ha traído para bendecirnos, para hablarnos, porque dice la palabra de Dios que al Señor le plació salvar al mundo a través de la locura de la predicación de la palabra. Amén. Entonces, debemos escuchar palabra de Dios. Sabes que el Señor dice su palabra que tanto amó Dios al mundo que ha entregado a su Hijo para que muera en la cruz, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Entonces, el Señor tiene y tuvo un compromiso para con sus hijos. Y ese compromiso que Dios tuvo para con sus hijos es un compromiso que Él hoy en día todavía quiere cumplir, y que nosotros podamos tener esa bendición, la bendición de salir adelante, la bendición de poder escuchar su palabra, poder aprender cada día más de Él, porque si bien dice la palabra de Dios que consumado es, dijo el Señor, amén, todo lo que el Señor tenía que hacer ya lo hizo, pero debemos entender también de que el Señor tiene esos pensamientos de bien y no de mal para con nosotros, y debemos perseguirlo y debemos perseguir su enseñanza. Amén. Mateo 11:28, amén. Mateo 11:28. Y dice así la palabra de Dios, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, dice la palabra de Dios. Y le damos un aplauso. Bendito Dios. La palabra de Dios nos habla en Mateo y dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Dice luego: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El Señor nos llama para bendecirnos, y el Señor nos dice: bueno, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Cuando dice trabajados y cargados, habla de que el mundo va trabajando a las mentes, los corazones de las personas, y va poniendo un cansancio, va poniendo un anhelo muchas veces inalcanzable, cuestiones de este mundo que en este mundo nos hacen creer de que son necesarias para poder vivir. Mas la palabra de Dios dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solamente de todo lo que podamos llegar a conseguir con nuestro esfuerzo, o todo lo que podamos llegar a conseguir en este mundo, con eso nosotros podemos vivir. El Señor dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y el Señor nos llama porque este mundo nos trabaja, este mundo nos frustra. Todo este sistema está preparado para que el hombre se frustre, para que el hombre ande detrás de las cosas de este mundo y no ande detrás de las cosas de Dios. Y así progresivamente va destruyendo la voluntad del hombre, va destruyendo la fortaleza del hombre, va destruyendo la familia, que es la institución más importante y la institución más poderosa que hay. Por algo el diablo quiere destruir la familia, porque es una institución poderosa. Pero el diablo se encarga sistemáticamente de poder ir borrando esos vestigios de familia. Hoy la gente no piensa en una familia, hoy la gente no piensa en hijos. Y está bien, todo tiene su tiempo bajo el sol. Pero hay un sistema detrás de esto, de que trata de estar continuamente teniendo primeramente
al hombre sometido bajo ese yugo del mundo, ese yugo del materialismo, ese yugo del obtener, para ganancias de ellos, por supuesto. Pero el Señor nos dice que cuando estamos trabajados, cuando estamos cansados, cuando estamos abrumados de las dificultades, de los problemas, del esfuerzo, hoy los tiempos que estamos viviendo no es noticia de que el dinero hemos perdido de una manera importante el poder adquisitivo. Amén. Nuestra moneda se ha devaluado y no alcanza. Y uno puede elegir la queja, puede elegir el desánimo, puede elegir tal vez, no sé, la violencia, puede elegir cualquier camino. Y el Señor hoy te dice: venid a mí los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Amén. El Señor, más allá de los tiempos que estemos viviendo, nos llama a descansar, nos llama a poder caminar un tiempo diferente. Pero el Señor dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Hay un yugo que llevar. Hay un trabajo que hacer. Dice luego la palabra de Dios: porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El yugo, el trabajo que el Señor nos pone es fácil. Y la carga es liviana, no es pesada. Entonces el Señor nos invita a que tomemos una carga, que nos pongamos un yugo. O sea, el Señor nos da la salvación. Y la salvación dice que es por gracia, porque es don de Dios, es un regalo de parte de Dios, si nosotros podemos creer en el Señor Jesús. Pero luego el bienestar, luego el caminar, luego el crecimiento, la sabiduría, la paz que nosotros podemos llegar a lograr en el caminar diariamente, en el llevar adelante nuestra vida, depende del trabajo que yo haga. Del trabajo que yo haga en mi mente, del trabajo que yo haga en mi corazón, que haga en mi familia, que haga en mi educación. Todas esas cosas es un trabajo que yo tengo que llevar. Ahora el Señor dice: yo tengo un yugo para ustedes y tengo una carga. Y ese yugo y esa carga es predicar la palabra de Dios y hacer discípulos, dice la palabra de Dios. Amén. Eso es lo que el Señor deja como tarea a los hijos de Dios y a la iglesia primitiva. Y dice así la palabra de Dios. Yo te la leo si la quieres anotar. Evangelio de Mateo capítulo 28, versículo 18 en adelante dice así: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Habla de hacer discípulos, habla de predicar la palabra, habla de bautizar. Amén. Ese es el yugo, esa es la carga que el Señor deja. Ese es el trabajo que el Señor deja. Y el Señor dice que es fácil. Entonces, imagínate de que yo, para poder hallar paz en mi corazón, ¿qué es lo que tendría que hacer? Tratar de hacer discípulos, predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que la fe sin obra es muerta. Amén. Tú vienes aquí a la iglesia, escuchas palabra de Dios, pero si tú no haces más nada, tu fe se muere. No es que uno te esté intentando sobornarte con la palabra para que tú hagas algo, llámese en la iglesia o donde fuere. No, no es así. La palabra de Dios dice que la fe sin obra es muerta. Entonces, si tú vienes y escuchas la palabra nada más y no la pones por obra, tu fe se muere. La palabra se va de tu vida, porque dice la palabra de Dios que el maná le era dado todos los días al pueblo de Israel, pero ellos no podían tomar doble porción de maná hasta el otro día, porque se le echaba a perder. Cada día tenían que buscar su porción de maná. Solamente cuando venía el día de reposo tomaban porción doble, porque al otro día, como era el sabbat, no podían ir a recoger el maná. Entonces el Señor le permitía que tomen doble ración para el maná. Amén. Y no había una medida, sino lo que ellos pudiesen consumir, nada más.
porque si dejaban para el otro día, se les echaba a perder. Nosotros tenemos una comparación como creyentes del maná, como la palabra de Dios, como ese alimento espiritual que el Señor nos da. Pero todos los días debemos tomar una enseñanza, todos los días debemos tomar una palabra, porque esa palabra nos enseña para ese día. Y ese día es el momento y el tiempo de practicar esa palabra que el Señor nos enseña. Cada día tiene su afán, cada día también tiene su palabra. Y yo poniendo la fe por obra, poniendo la palabra por obra, llevando adelante lo que el Señor me manda, que pueda predicar el Evangelio, que le pueda acercar la palabra que reconcilia el mundo con Dios, empiezo a hallar la paz en mi corazón. El Señor dice, mi paz os dejo y mi paz os doy, pero no es como el mundo la da. Entonces es necesario que la fe sea activa en mi vida. La fe del creyente no es solamente ir a la iglesia. La fe del creyente es poner por obra la palabra de Dios y las enseñanzas que Dios nos da. Tal vez de buenas a primeras no te salga, pero es necesario seguir insistiendo para que la palabra vaya haciendo una edificación en mi mente y en mi corazón. Pero si yo no quiero luchar contra mis pensamientos, contra mis sentimientos, y creo que lo que me ofrece el mundo es mejor que lo que me ofrece Dios, no encontraré la paz de Dios. No la encontraré. Porque la paz viene a través, por eso dice el Señor, empezamos a trabajar con ese yugo, tomamos esa carga y empezamos a hallar la paz en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque hallamos crecimiento en nuestros pensamientos. Empezamos a tomar crecimiento y dimensión de lo que el Señor nos entrega, de quién es Dios, de qué es su palabra, qué es su espíritu. ¿Cuál es el poder que reside en nosotros? ¿Cuál es el espíritu que reside en nosotros? ¿Cuáles son las promesas? Entonces yo me empiezo a aferrar a esa palabra, me empiezo a aferrar a esas promesas, me empiezo a aferrar a lo que el Señor me dice y me trae un crecimiento espiritual, me trae un crecimiento mental, me trae un crecimiento como persona, y ese crecimiento a mí me da paz. A mí me da paz. Amén. Yo te voy a dar un ejemplo. Es como cuando tú vas a la casa del pariente y le dices a tu hijo chiquitito, ahora te vas a quedar aquí con el pariente, y haces que te vas y el nene llora porque cree que tú lo vas a dejar. Entonces el nene llora porque cree que tú le vas a dejar. Amén. Entonces imagínate, hermano, de que ¿por qué el niño llora? Porque cree que lo va a dejar. ¿Y por qué no tiene crecimiento? Porque es niño. Entonces el niño cree que lo que le dice el padre o le dice la madre es verdad, que ciertamente lo van a dejar en aquel lugar y ellos se van a ir. Entonces el niño llora. Pero ve de decirle al niño de 13, 14, 15 años o al joven, nosotros nos vamos, te dejamos en la casa del pariente, y el joven te va a mirar y se va a reír. Porque sabe que no es verdad, y así lo deje, se va solo a la casa. ¿Por qué? Porque ha crecido, porque tiene un crecimiento. Entonces esa pequeña broma o esa pequeña palabra que tú le das no le genera un conflicto en su corazón o en su sentimiento, no le genera un temor, porque él creció. Porque él creció. La persona que crece en las promesas de Dios, empieza a irse de su corazón la incertidumbre, empieza a irse de su corazón la soledad, empieza a irse de su corazón la angustia, el rencor, porque empieza a entender que es necesario perdonar, es necesario dejar los viejos caminos, los viejos pensamientos. Entonces crece. Y luego uno, ¿por qué lo conoce que crece la persona? Porque dice la palabra que por los frutos se conoce a la persona. El árbol se conoce por el fruto. Si un árbol da manzana, tú sabes que es un manzano. Entonces el árbol se conoce por los frutos. Y uno tiene que tomar esa palabra y tomar ese yugo y empezar a caminar, porque a medida que yo también voy dando, voy recibiendo. Amén. Yo puedo tener una pequeña tinaja con aceite, como dice la palabra, pero mientras que yo vaya dándole aceite a aquel que tiene su tinaja vacía, va a seguir fluyendo de adentro mío aceite. Cuando yo dejo de dar aceite, el aceite se corta, dice la palabra. La palabra de Dios dice, dad y se os dará. Amén.
Y esto no solamente refiere tal vez a lo material, sino también a lo espiritual. Dad y se os dará. Pero si yo no doy, el Señor no me da. Amén. Entonces es necesario de que podamos crecer. Es necesario que podamos salir adelante. Es necesario de que podamos aprender y llevar por obra, y poner la palabra por obra. Si yo no pongo la palabra por obra, no tengo crecimiento y no entiendo. Tampoco creo. Amén. Tampoco creo. ¿Por qué no entiendo y por qué no creo? Y porque no veo el obrar de la palabra. No veo el obrar. Si yo no predico, no veo el obrar. Si yo no hablo, no veo el obrar. Y como tampoco veo el obrar, tampoco creo en ello. Tampoco creo en ello. Las personas que han recibido un milagro le dice a otra persona que está enferma que pida, porque el Señor le puede sanar. ¿Y por qué? Porque ha recibido un milagro. La persona que ha visto que tal vez su familia estaba en el mundo o estaba mal y persiguió a Cristo y vio que su familia cambió, le dice a la otra persona: debes seguir a Jesús, debes hacerle caso a su palabra, todo va a mejorar, tienes que tener confianza, tienes que tener esperanza. Pero toda esa esperanza y toda esa confianza viene a través de poner por obra la palabra de Dios. Cuando el Señor nos habla de yugo y cuando el Señor nos habla de carga, también habla de compromiso con Él. Como decimos comúnmente, nos debemos poner la camiseta, debemos tener un compromiso para con Dios. Porque sin compromiso de nada sirve. Es como la muchachita cuando ama al varón y el varón lo ve que no tiene cero compromiso. Entonces empiezan los problemas, porque la muchachita quiere que ese varón tenga compromiso para con ella. Y el varón anda jugando a la pelota por ahí, amén. Anda con los amigotes. Y no tiene compromiso. No hay un compromiso. Entonces, asimismo, ¿qué es lo que le pasa? ¿Qué es lo que le pasa a esa muchacha? Entra en un conflicto en su corazón, entra en un temor. Porque dice: ¿qué me voy a casar con este si este no tiene compromiso? Asimismo, hermano, también nosotros debemos tener compromiso con Dios. No porque Dios nos juzgue, porque el Señor dice que vino a salvar al mundo, no a juzgarlo. Pero si yo no tengo un compromiso con Dios, a mí me hace mal en el corazón, porque no tomo las cosas serias, no tengo un compromiso, no me pongo el yugo, no tomo la carga. Entonces tampoco, si yo no tomo la carga y si no tomo el yugo, tampoco crezco. Porque la persona que verdaderamente se pone el yugo y toma la carga con Cristo Jesús, aprende. ¿Y qué es lo que le pasa? Esa persona empieza a crecer y se empieza a poner seria. Y es una persona diligente en lo que hace, porque entiende de que tiene que dar, de que tiene que aprender, de que tiene que compartir lo que tiene para poder seguir creciendo. Entonces es importante tomar ese compromiso y tomar el compromiso con Jesús. Aún el Señor dice que aquel que me niegue delante de los hombres, yo lo negaré delante de mi Padre, dice la palabra de Dios. Entonces uno debe ser un cristiano, hermano, y donde uno anda debe gritar a viva voz que es creyente. Porque uno no se debe avergonzar del Evangelio, como dice la palabra de Dios, sino que uno debe hablar, debe ser valiente. Y te darás cuenta que es una bendición grande que tú abras la boca y digas que eres creyente. Porque las personas después se acercan a contarte sus problemas. De primera te van a probar a ver si verdaderamente eres creyente y te van a dar con todo. Pero cuando veas que tú no pierdes el hilo, cuando vean de que tú resistes, cuando sigues plantado en tu postura de creyente, en tu carácter de creyente, ellos se van a dar cuenta que hay algo diferente en ti y se van a acercar a ti y tú le empiezas a dar y tú le empiezas a ministrar y tú le empiezas a bendecir a través de una oración, a través de una palabra,
Y a medida que tú vas dando, el Señor te va dando más. Y aprendes a tomar el yugo. Aprendes a tomar el yugo del Señor. ¿Y por qué? Y porque abres la boca. ¿Sabes cuánta gente tal vez que está a tu alrededor o que tú ves a diario necesita la palabra de Dios? ¿Sabes cuántas personas puedes hacerle recibir a Cristo? Los que puedan ser libertadas. ¿A través de qué? Y a través de una oración, a través de que tú le lleves el Evangelio, de que tú le lleves la palabra. Y no necesariamente tal vez tenga que venir a tu iglesia. Pero luego la palabra de Dios empieza a hacer la obra en ellos. Y Dios no deja la obra incompleta. Entonces hoy tú le predicas y tal vez eres el primero o el segundo que le predica. O tal vez tú eres el que le predica y le confirma una palabra que le habló a aquel que le predica siempre. Y el Señor te utilizó para confirmar esa palabra en él. O un sueño que tuvo. O una predicación que escuchó. Dios hace todas las cosas bien. El tema está que nosotros no creemos ni tampoco queremos tomar ese yugo, no queremos tomar esa carga, sino que queremos andar como libres. Y ciertamente en Cristo hay libertad, pero hay un yugo. El Señor habla de un yugo y habla de una pequeña carga, pero dice que el yugo es fácil y la carga es liviana. Pero el Señor no nos miente. Nos dice, hay un trabajo, yo te llamo, te doy libertad, te voy a hacer crecer, te voy a bendecir en todas las áreas, pero hay un trabajo que tú tienes que hacer. ¿Y cuál es el trabajo? Predicar el Evangelio, hacer discípulos, bautizar, amén. Tú dices, bueno, pastor, pero a mí me bautizaron en el nombre de Jesús, no en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Esas son cuestiones y peleas doctrinales que tiene alguna gente, amén. Si tú quieres ser bautizado en el nombre de Jesús, te bautizamos en el nombre de Jesús. Amén. Si quieres ser bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no hay problema. ¿Quién es el Padre, quién es el Hijo y quién es el Espíritu? Si no es Jesús de Nazaret. Amén. Son cuestiones donde la gente se enrieda en cosas por desconocimiento, por falta de fe, por falta de esperanza. Sí, pero el nombre de Jesús y no se llama Yeshua, entonces hemos hecho mal las cosas. En nuestra lengua es Jesús y así lo acepta el Señor porque es una actitud del corazón el hecho de ir. Amén. Porque ¿qué vas a hacer tú cuando te vas a bautizar? Acercarte a Dios, poder agradar, poder dejar la vieja vida, poder aspirar a una nueva vida, poder avanzar en las cosas que Dios te llama. Eso es lo que piensa la persona que se va a bautizar, hermano. No anda en cuestiones de enseñanza y de religiosidad como anda un montón de personas. La persona que se va a bautizar quiere acercarse a Dios, eso es lo que quiere. Los religiosos siempre son los que ponen trabas y ponen duda en el corazón de las personas. Pero tú no tengas duda, hermano. Si tú te quisiste acercar a Dios y te bautizaste en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, gloria a Dios, hermano. No le prestes la oreja a nadie. Y si te bautizaron en el nombre de Jesús, gloria a Dios también, hermano. Amén. Porque para Dios lo hiciste. Entonces no tengas duda ni escuches a personas que te quieren hacer dudar del paso de fe que tú diste. Nunca permitas que las personas con su religiosidad empiecen a quebrantar tu fe en los pasos que tú diste de fe y de esperanza para acercarte a Dios y para poder empezar a aspirar a un tiempo nuevo en tu vida espiritual. Nunca permitas que la gente venga con su religiosidad a querer quebrantar ese paso de fe que tú diste en el momento de bautizarte. Amén. Porque siempre hay gente que trata de hacerte dudar. Tú no dudes, tú lo hiciste para Dios, guárdalo en tu corazón que lo hiciste bien. La palabra de Dios habla de bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Pablo habla de bautizar en el nombre en el nombre de Jesús. Amén. Aquí habla Jesús. Y cuando hablan de bautizar en el nombre de Jesús, habla Pablo. Dejo eso para que lo piensen.
Pero ¿sabes qué, hermano? Lo importante es la intención del corazón de poder acercarte y dar un paso de fe. Tal vez alguna persona que escuche esta predicación diga, pastor, pero es importante. Está bien, es importante. Pero la persona que se va a bautizar no es una persona que tiene teología en su vida. No es una persona que conoce de punta a punta la Biblia. La persona que se va a bautizar es una persona que recién está comenzando a caminar en la fe. Entonces creo yo que no es un punto de discusión, porque es un paso que la persona da delante de Dios. Y tal vez ni siquiera sabe en qué religión está, pero solo lo único que quiere es cambiar su vida. Entonces creo que es un tema mucho más delicado por el tiempo del creyente. Amén. Por eso, hermano, es necesario de que nosotros podamos tomar ese yugo, de que tú tengas la responsabilidad, que tengas el compromiso de poder darle la palabra a alguien. Te darás cuenta que el Espíritu te hace acordar todos los versículos, toda la palabra. Te darás cuenta el gozo y el alimento que es para el alma poder predicar el Evangelio. Te darás cuenta que luego tendrás necesidad de hablar de Dios. Y empezarás a crecer y te empezarás a dar cuenta y Dios te empezará a dar sabiduría. Y ese crecimiento y esa sabiduría va a redundar ¿en qué? En que hallaremos descanso para nuestras almas. ¿Por qué? Porque ahora aprenderemos cómo son las cosas. Conoceremos a Dios cada día más cerca. Conoceremos cada día más su voluntad. Conoceremos más lo que el Señor quiere hacer en nuestros corazones, en nuestras vidas. Entonces, al conocer más, tenemos más confianza. Y al ser crecido, cualquier cosa no nos asusta. Recuerda que el apóstol Pablo ya en sus últimos tiempos decía, para mí el morir es ganancia. ¿Y por qué? Y porque conocía y porque sabía dónde él iba, lo que había hecho. Tenía un crecimiento y tenía paz. Tenía paz. Él sabía que el Señor le había hablado de que en un tiempo tendría que partir. Y él hablaba y decía, para mí el morir es ganancia. Tal vez otras personas le hablan de muerte y tiene temor. Pero el apóstol Pablo había crecido y ahora se daba cuenta. Entonces cualquier cosa no lo corría de la fe, de la esperanza. No cualquier cosa invadiría de temor su corazón. Y eso es porque la persona ha crecido. Entonces, si tú quieres crecer, toma el yugo, toma la carga, toma el compromiso con Dios y verás cómo Dios te da crecimiento. No hay otra. La fe sin obra es muerta, dice la palabra de Dios. Amén. Bendecirle con un fuerte aplauso a Dios si le estás creyendo. Bendito Dios, bendito Dios. Yo te invito a que puedas ponerte de pie, por favor. Y vamos a orar. El primer paso que debes dar es poder aceptar a Cristo en tu corazón. Si tú has escuchado esta palabra y no conoces del Señor, o conoces poco y nada y no has aceptado a Cristo en el corazón, dale permiso, dale la oportunidad que Dios haga algo en tu vida. No te quejes. Hay personas muchas veces que se quejan de Dios, se quejan de esto, se quejan de lo otro, pero nunca le dan una oportunidad a Dios que haga algo en sus vidas. Entonces su vida será una queja. Pero hoy tú tienes la oportunidad de darle una oportunidad a Dios, que Dios haga algo en tu corazón y en tu vida. Si tú le quieres abrir tu corazón a Dios, si tú quieres tomar este compromiso, si quieres aceptar a Cristo en tu corazón, yo te invito a que puedas hacer esta oración que dice así: Señor Jesús, Señor Jesús, en este día he escuchado tu palabra. Señor Jesús, yo te acepto como mi Señor y Salvador de mi vida. Señor Jesús, yo te doy gracias por aquella muerte en la cruz y por esta vida eterna. Señor Jesús, ven con tu amor, con tu misericordia y con tu favor.
y ayúdame a crecer y ayúdame a crecer a través de ese yugo, a través de ese yugo, a través de esa carga. a través de esa carga. Y como dice tu Y palabra, como dice tu palabra, hallaré descanso hallaré descanso para mi alma. para mi alma. Yo te doy gracias Yo te doy gracias y te bendigo y te bendigo en el nombre del en el Padre, nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Santo de Dios. Amén Amén. y amén. Bendecile Amén. con un fuerte aplauso a Dios. Bendito Dios. Bendito Dios.